Vamos a ver. Esta es la mía. Muy bien. Buenos días a todos. Se me pidió que les diera una charla, una capacitación en torno a un tema muy, muy importante en este país, cuál es la contratación administrativa. Es un tema, están con la Sí la vemos. Sí la ven, la presentación. Bueno, el tema hay que abordarlo desde tratar de simplificar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de contratación administrativa se nos vienen a la mente una serie de conceptos diversos. Hablamos del concepto de contrato en sentido genérico, hablamos de contratos que puede hacer la administración pública y no obstante esto, hay diferentes tipos de contratación, de tipos de contratos que puede hacer la administración. Entonces, vamos a tratar de iniciar delindando o detallando el tema. Primero, ¿qué entendemos por contratación administrativa? Hay que hablar entonces de un mecanismo o modalidad o trámites a los que la administración pública tiene que sujetarse para poder realizar su actividad de contratación. ¿Para qué? Para la consecución de bienes y servicios en la satisfacción del interés público. En este sentido, cuando hablamos de contratación administrativa, es un conjunto de institutos jurídicos, un conjunto de mecanismos, no solamente vamos a referir al contrato como tal, sino que es todo un procedimiento que debe de seguirse, una tramitología y una serie que está sujeta a principios, a controles, ¿verdad? Para poder verificar la conformidad con el ordenamiento jurídico y tenemos que uno de los rasgos más característicos es su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la contratación administrativa? La satisfacción del interés público encomendado a la administración. Las administraciones públicas son organizaciones colectivas de carácter vocacional, o sea, servicial, que deben atender de un modo eficiente y eficaz a las necesidades y requerimientos de la comunidad, con el fin de alcanzar el bienestar general. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la función de la administración pública, entonces podemos entender que eso es lo que nutre el sistema de la contratación administrativa. En ese sentido, y por esa finalidad de la contratación, entonces el contratista se convierte en colaborador en el cumplimiento de los fines encomendados a la administración. Entonces, obviamente que el contratista va a tener otros intereses, como es el lucro, el poder obtener una ganancia, pero la consideración particular cuando contrata con la administración es que se constituye un colaborador con la administración. Hay que tener claro que de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública, son irrenunciables, intransmitibles e imprescriptibles las potestades públicas. No pueden delegarse potestades públicas, ¿verdad? En ese sentido, lo que se hace es delegar el ejercicio de un servicio, pero no las potestades públicas, cuando hablamos de la contratación de servicios, para adquirir bienes. Esa es la finalidad.
Entonces, ¿y cuál es el objeto de la contratación administrativa? Bueno, el objeto es un mecanismo a través del cual se busca obtener la mejor condición técnica y económica para la administración. Por eso se sustenta la contratación administrativa. Cuando hablamos de la definición de contratación administrativa, entonces tenemos que distinguir lo que es contrato administrativo, que tiene unas características que ahora las vamos a ver, el contrato en sí, de la otra cuestión que es la contratación administrativa, que es todo el procedimiento, todos los institutos jurídicos, el régimen de cómo contrata la administración pública. Entonces podríamos decir, intentar deslindarlo de esa manera. ¿Cuál es un elemento sustancial a la hora de definir el concepto de la contratación? Bueno, ya vimos el primero, que es la finalidad o el objeto de la contratación, pero el segundo es el que está referido a los sujetos contratantes. Luego lo vamos a deslindar un poco más, nada más interesa tener en cuenta que está referida, obviamente, cuando hay una relación de sujetos, de instituciones públicas, cuando tienen que intervenir, participan de esta metodología. Importante. Hay que tener como referencia, al hablar de la contratación administrativa, del mandato establecido en el artículo 182 de la Constitución Política, y es el marco de referencia, junto con el 183, del régimen de la contratación. ¿En qué sentido? Si nosotros, voy a permitirme leer el artículo constitucional, para el análisis de la contratación administrativa interesa mucho que ustedes tengan en cuenta y a la mano tanto la Constitución como la Ley de Contratación y el Reglamento de Contratación Administrativa, donde están muy bien detallados todos los institutos. O sea, si están preparándose para el examen, es algo que tienen que manejar muy al dedillo, pero sabiendo que la jerarquía, la cúspide de las fuentes normativas en nuestro ordenamiento es la Constitución Política. Entonces vamos a arrancar con el numeral 182. Dice: los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los poderes del Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de estas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas se harán mediante licitación de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. Hace muchos años se formuló una acción de inconstitucionalidad contra la ley actual, la ley de la contratación administrativa, la ley 7494, y uno de los donde se impugnaron muchos puntos de esta nueva normativa. Antes se regulaba la contratación administrativa con la ley de la Administración Financiera de la República, y en esta acción de inconstitucional el punto central tal vez fue la definición y la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 27 de esa ley, que era la que establecía los montos para definir cuándo procedía la contratación administrativa. Esta referencia es importante y es de estudio básico para ustedes, la sentencia 998 del 98 de la Sala Constitucional, donde se analizó esa acción y se establecieron los principios del régimen de la contratación administrativa.
¿Qué es lo que entendió la Sala Constitucional que decía esta norma? La norma lo que establece es, como regla general, como regla, así, el principio básico de que en la administración pública debe de contratar mediante la licitación, entendiendo como tal la licitación pública. ¿Qué pasaba en ese momento? Que la normativa estaba establecida de manera tal que excepcionalmente, muy excepcionalmente, se contrataba mediante la licitación y favoreciendo otros procedimientos de contratación para la administración, donde se flexibilizan y minimizan la aplicación de los principios que le rigen. Entonces, lo que la Sala Constitucional en esa ocasión indicó es que el constituyente originario definió que la licitación pública era el procedimiento más apto para la contratación de la administración pública. ¿En qué sentido? En que era la manera de que pudiera obtener o pudiera escoger y revisar y al mejor oferente, de acuerdo a las condiciones técnicas y especiales establecidas en el cartel. Y que esa idoneidad técnica también estuviera acompañada de una idoneidad económica, ¿verdad? Que le implicara la mejor oferta, que se reunieran los dos componentes, menos precio y calidad. Pero además entendió la Sala que la licitación es el medio idóneo. ¿Por qué? Porque permite una mayor concurrencia de oferentes. Toda aquella persona que esté interesada en participar, en ofrecer los servicios a la administración en relación al objeto concreto de la contratación a realizar, entonces se estima que puede hacerlo sin problema, ¿verdad? No hay ninguna limitación para participar. Entonces, al haber mayor participación de oferentes y determinando el cumplimiento de los requerimientos del cartel y revisando también el precio, entonces la administración está en condiciones de poder escoger de la mejor manera a la persona que le va a colaborar con el interés, con la satisfacción del interés público que es objeto del contrato. Es una manera también, se estimó en esa ocasión, que es una manera por el cual la administración contratante y otros órganos, como entendemos que es la Contraloría General de la República, a la que le corresponde la fiscalización de la hacienda pública y el correcto manejo de los recursos de los que se les dota a las administraciones, procura esa sana administración de los recursos públicos. Entendiendo, y como lo dispone la misma Constitución, entendiendo que hay la posibilidad de flexibilizar y establecer otros procedimientos de contratación diferentes a la licitación pública en atención al monto. En este momento, la definición de qué asuntos van con el monto establecido para la licitación pública le corresponde hacerlo cada año a la Contraloría General de la República mediante una actualización de esos montos, lo cual publica a principio de cada año. Entonces, en este momento tenemos, si nosotros consultamos en el SINALEVI o en cualquier publicación el artículo 27, vamos a encontrar montos que no se ajustan a la realidad actual. Estos montos se actualizan cada año por la Contraloría General de la República. Muy bien, entonces teniendo claro que la licitación pública es el procedimiento o el trámite idóneo establecido por el constituyente originario, entonces vamos
a ver por qué. ¿Por qué fue que el constituyente originario y la sala constitucional, y así lo establece también la ley, qué principios entendió la sala que se daban en la contratación administrativa? Estos están desarrollados tanto en la ley como en el reglamento general. Y en la filmina pueden ver el listado. El listado es muy simple: libre concurrencia, igualdad, publicidad y transparencia, procedimientos, regularidad de los procedimientos, informalismo, buena fe, equilibrio económico o intangibilidad del patrimonio. Rápidamente explicados porque se explican mucho por sí mismos. Libre concurrencia, ya lo dijimos, es posibilitar la mayor participación de las personas, de los oferentes, de los interesados en poder colaborar con la administración. No resulta atendible, está muy ligado la libre concurrencia con la igualdad, porque en el sentido de que no se puede establecer condiciones que vayan a limitar la participación de los oferentes que estén interesados, de las personas que quieran contactar con la administración, por condiciones particulares, a menos de que sean derivadas más bien de la determinación del objeto del contrato. Se busca la mayor participación de los oferentes. No aplica, obviamente, este principio cuando vamos a contratar de manera directa en razón de un único oferente, pero luego vamos a detallar que sí hay, que no es que llegar y escoger, quiero llamar a sutanito para que me venga a hacer tal cosa, no, sino que todo eso tiene que estar justificado y lo vamos a explicar. Pero obviamente cuando hablamos de la contratación de único oferente en la contratación directa, o por ejemplo el caso de la caja chica, no aplicaría con el mismo rigor. La igualdad en el procedimiento de la contratación administrativa no solamente aplica para la posibilidad de participar o de presentar ofertas, sino también en la igualdad de trato en el trámite de la contratación. No, en ese sentido, recordemos que el cartel tiene condiciones técnicas, tiene condiciones de admisibilidad, tiene condiciones de los sujetos, requisitos. Entonces no resulta, por ejemplo, atendible que en la fase de evaluación del contrato se le hagan prevenciones a una de las partes y a otra no, o se permitan subsanaciones que no son posibles a unos y a otros sí, para poder favorecer la contratación a uno de los oferentes. La igualdad de trato en el trámite, entonces, es fundamental. Y en este sentido, tenemos que tener en cuenta o considerar al cartel como un garante de esa seguridad jurídica que tienen los oferentes. La publicidad de los procedimientos, esto atiende a que, como queremos buscar encontrar la contratación al oferente idóneo, la oferta idónea para la administración, entonces debemos invitar a la generalidad. Tratándose de la licitación pública, la invitación la vamos a hacer con publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Tratándose de la contratación abreviada, va a ser por invitación de acuerdo con el registro de oferentes en relación a la materia. Interesa aquí
Hay una disposición reglamentaria que obliga a las administraciones a que por lo menos una vez al año inviten a la sociedad, a los empresarios, a los comerciantes, a la sociedad en general, a participar y a registrarse en este registro de proveedores. Eso permite no solamente la actualización, sino que pueda haber una mayor participación. La otra cuestión, la publicidad de los procedimientos, es el acceso que tienen los oferentes a revisar el expediente administrativo, revisar sus informes. Eso es una manera de poder constatar esa igualdad de trato. Hay información, dependiendo de las circunstancias, que será secreta, información confidencial, que pueda revelarse condiciones de ventaja, que ahí sí tiene que reservarse ese acceso a las partes, pero bueno, en general los trámites, todo tiene que constar en el expediente administrativo. Una cuestión importantísima cuando hablamos de la función de la función formal de la administración es la consignación en expediente administrativo. Este puede ser en formato físico, puede ser en formato digital. Últimamente las contrataciones administrativas han migrado al sistema digital. Se supone que es de fácil acceso a todos, y los sistemas informáticos que utiliza la administración para contratar tienen que ser amigables, no pueden ser que solo una determinada marca de computadora o de sistema lo pueda accesar, sino que tiene que garantizarse ese acceso a todos. Dentro de esta publicidad de los procedimientos, encontramos que también se garantiza, en la Gaceta hay un boletín especial que está dedicado única y exclusivamente a publicitar asuntos de contratación. Entonces, eso también da una mayor garantía, es una concentración de la información y de acceso absolutamente público. Esta publicidad y transparencia, ¿verdad? Hablamos de estos dos principios que son básicos. La otra es la regularidad o legalidad de los procedimientos, que esto implica el sometimiento de la administración pública al cumplimiento de todo el régimen establecido en el ordenamiento que rige la materia. Repito, la ley general, la ley de contratación administrativa establece un enunciado con plazos, con recursos, con exigencias, requisitos, procedimientos. Todo lo establece, se detalla en el reglamento. Esto tiene que ser cumplido por la administración pública. De ahí deriva la conformidad o no de la contratación con el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que la contratación administrativa está sujeta en el régimen de su validez a la normativa establecida en la Ley General de la Administración Pública. Entonces, todo el régimen de la nulidad es el que le rige, es el establecido en la Ley General. Ya me imagino que ustedes pues tienen que haberlo visto, ¿verdad? Cuando estamos ante una nulidad absoluta, cuando ante una nulidad relativa, cuáles son los elementos esenciales de un acto administrativo. Entonces, si hay infracción al motivo, contenido, fin, o al sujeto o al procedimiento, entendamos que esta actuación de la contratación está sujeta a controles, no solo en sede administrativa, sino también jurisdiccional. Entonces, la administración está obligada
a cumplir estas formas, estos contenidos establecidos en el ordenamiento, y entendiendo que el cumplimiento del procedimiento al que estamos haciendo referencia de la contratación no es meramente formal, sino que es sustancial. Tan sustancial, el procedimiento es un elemento esencial de todo acto administrativo que así lo requiera. Tenemos el 308 de la Ley General de la Administración Pública que lo refiere a cuando se van a establecer obligaciones o a denegar o a restringir o a imponer sanciones. Bueno, aquí es un elemento sustancial. ¿Por qué? Porque la administración va a adquirir obligaciones y un particular va a adquirir obligaciones y derechos, ¿verdad? Entonces es sustancial la forma de cómo llega la administración a contactar con un particular. El informalismo lo pongo entre comillas por lo siguiente. En relación con lo que dijimos antes de que era sustancial el procedimiento, que no caiga en error o a confusión o no hay contradicción. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que tratar de, a lo que toca este principio del informalismo, es a que hay elementos que no son sustanciales, que pueden ser prevenidos para poder conformar la oferta y que pueda ser valorada por la administración. ¿En qué sentido? En el sentido de que no puede decirse, mire, es que me faltó la personería del oferente, es un consorcio o es una sociedad jurídica y no viene con la personería o está con letra ilegible o no sé. Bueno, eso es un elemento que puede ser prevenido para poder establecer la voluntad de la oferta. Otra, por ejemplo, que aun y cuando se haya determinado una condición, digamos, en relación al precio, la administración podría solicitar una prevención para poder aclarar los términos de la oferta, no para variar el precio, eso no podría hacerse, pero sí para aclarar el contenido de cómo es la expresión de voluntad que tiene el oferente. Entonces, hay el artículo 80 de la ley del Reglamento General de la Contratación Administrativa, establece los supuestos de cuándo puede haber prevención, cuándo afecta, cuándo no, teniendo como regla de que no pueden subsanarse requisitos sustanciales que impliquen una ventaja indebida al oferente. Sí podría, repito, pedir la administración aclaración o, por ejemplo, que la garantía de participación no sea suficiente, entonces si le falte, que tenga el 80%, pero no el 100% de lo que se había pedido, bueno, entonces ahí podría proceder con la prevención. La buena fe es otro principio moral que rige la contratación en ambos sentidos, tanto de la administración como del contratista. Se busca que haya lealtad en la ejecución del contrato, teniendo claro cuál es la finalidad del contrato, la satisfacción del interés público, ¿verdad? Los derechos deben de ejercitarse de buena fe, los derechos deben cumplirse de buena fe, entonces buscando no dañar a la contraparte.
La administración tiene que dirigir su acción de verificación no tratando de dañar al contratista, y el contratista debe de cumplir lo pactado en los términos pactados. La mutualidad, bueno, el equilibrio económico del contrato o intangibilidad del patrimonio. En realidad, en la ley lo dice equilibrio económico, en el reglamento lo habla como intangibilidad del patrimonio. Debemos de entender que el oferente, el contratista, es una persona que busca una ganancia con el objeto, con la contratación. Esta ganancia o este lucro se debe de ver reflejado entonces en el pago. Si hubiera condiciones imprevistas que van a afectar esa relación, producto por ejemplo, ahora con la situación de la pandemia, ¿verdad? Es muy factible que muchos contratistas hayan visto disminuido su ingreso o incrementado costos. Entonces, hay mecanismos y que deben de estar establecidos en el cartel y que forman parte del contrato. Hay mecanismos para mantener ese equilibrio del contrato, porque no puede haber un enriquecimiento sin causa. La administración no puede sacar provecho de una situación en perjuicio del contratista. Obviamente, hay un procedimiento, hay una gestión que debe de formular el contratista en la administración para que sea valorada y aplicada el método correspondiente, ¿verdad? Tiene que ser motivada, tiene que estar detallada, ¿verdad? En este sentido, hay votos de la Sala Constitucional que analizan este punto. Les puedo referir la sentencia 6432 del 98, donde se establece como un principio de contenido constitucional reservado, dice, a la ley de la contratación administrativa establece esta opción. El mecanismo sí puede ser definido de otras maneras, pero ya está establecido en la ley esta posibilidad, y corresponde en cada caso determinarse las bases de cálculo. Interesa tener en cuenta por qué estos principios. Nosotros hablamos del artículo 182 de la Constitución Política, y de acuerdo con el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, los principios generales del derecho integran el ordenamiento jurídico, ayudan a delimitar y a integrar el contenido de un mandato, en este caso, un mandato de orden constitucional. Como estamos hablando de un mandato constitucional, estos principios tienen contenido constitucional, por eso se habla de los principios constitucionales de la contratación administrativa, porque vienen a indicar cómo se hace, cómo se implementa, cómo se entiende, cómo se debe entender la contratación administrativa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda filmina. Controles. Los controles de la... No sé si al final les parece, porque vamos a ver, no tengo manitas levantadas, pero no sé si al final mejor, porque si lo vamos haciendo la idea es salir no muy tarde, ¿verdad? Van apuntando las preguntitas y las dudas para ver si se pueden evacuar al final. Ok,
Hablamos de los controles. Los controles de la administración. Ay, perdón, me perdí. Vamos a ver aquí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, sí la están viendo, la de controles. Sí, muchas gracias. Ok, entonces, en controles vamos a tener en cuenta primero el ejercicio de la contratación administrativa es función formal de la administración. Esto es decir, actuación que se realiza a través de actos administrativos escritos. Desde la decisión de la administración de contratar hasta el acto de recibo de un contrato, todo es por escrito, es actuación formal. Entonces, sabemos tradicionalmente que la contratación administrativa ha sido objeto de controles a nivel jurídico. A nivel jurídico, ¿en qué sentido? En sede administrativa, nosotros vamos a encontrar, a través de los recursos ordinarios que luego vamos a detallar, tenemos el procedimiento de objeción al cartel, tenemos la impugnación del acto de adjudicación, tenemos la posibilidad de establecer procedimientos de resolución o rescisión contractual, tenemos la posibilidad de revisar reajustes de precios, todo se hace a través de actos. Y todo inicia con un control inicialmente administrativo. Las decisiones de la administración tienen recursos. Estos recursos, en el caso de la impugnación del acto de adjudicación, tiene o recurso de apelación o recurso de revocatoria de acuerdo al monto y al tipo del contrato. Posteriormente viene la revisión en sede jurisdiccional, tratándose de la administración pública, acordémonos que este es un principio de responsabilidad, es un principio de control que deriva del artículo 9 y 41 de la Constitución Política, obviamente el 49, que establece la jurisdicción contenciosa administrativa, el 10 y el 48 de la Constitución Política. Tenemos también que distinguir que vas a jurisdicción contenciosa, que va a jurisdicción constitucional. La jurisdicción contenciosa, establecida en el 49 de la Constitución, establece que le corresponde a la jurisdicción contenciosa el control de la legalidad de la función administrativa. Ahí está. Y además, teniendo en cuenta que tenemos derivada de esa función, de esos actos administrativos, se derivan relaciones jurídico-administrativas, esto es, regidas por el derecho administrativo entre la administración y un particular, entonces obviamente que tiene cabida la revisión de asuntos derivados de la contratación administrativa ante la jurisdicción contenciosa. Hay un requisito, de acuerdo con el artículo, la Sala Constitucional tiene una sentencia, que se me fue el dato del voto, pero hay un fallo de la Sala donde cuando analiza respecto a la ley reguladora, espérense, no la traje, tiene antes con la ley reguladora se exigía el agotamiento de la vía administrativa. Ante una acción de inconstitucionalidad que se hizo, o consulta, más bien fue,
se determinó la inconstitucionalidad de la exigencia del agotamiento de la vía administrativa, salvo en dos supuestos, tratándose de la materia municipal que tuviera recurso ante el jerarca impropio municipal que lo ejercen la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y en materia laboral, la jurisdicción laboral ante despidos, de acuerdo con el Código Municipal, y tratándose de la contratación administrativa. Aquí hay que hacer una salvedad. Bueno, eso está establecido también en el artículo 31 punto 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que dice que el agotamiento de la vía administrativa será facultativo, salvo lo dispuesto en el 173 y 182 de la Constitución Política. Sabiendo que tenemos recursos de revocatoria y recursos de apelación, por ejemplo, o el de objeción de la cuantía, no en todos los casos resulta pertinente el agotamiento de la vía administrativa, sino cuando conozca estos recursos la Contraloría General de la República. Tratándose de la administración, porque lo que la Sala Constitucional privó o estimó de importancia era la participación de la Contraloría como órgano rector de la Hacienda Pública y que ejerce ese control jurídico en esta materia. Cuando los recursos tengan que ser reconocidos por la propia administración contratante, se puede entender que no es necesario el agotamiento de la vía administrativa. Esto es un dato importante. Ok, tenemos control jurídico. Este control jurídico, volvemos a lo que decíamos antes, es un control de la conformidad de lo establecido en el ordenamiento jurídico y lo ejerce primariamente la administración contratante. Pero también tenemos un control financiero contable. ¿Esto en qué sentido? Bueno, resulta que la administración, como está manejando fondos públicos, tiene que tener cuando va a contratar, tiene que tener una previsión de cuál va a ser el objeto de la contratación. En este sentido, la administración debe de verificar que haya presupuesto para poder contratar. Si no tiene el presupuesto, tiene que adecuarse además a los programas institucionales de adquisición de bienes y servicios. Entonces, tiene que haber una previsión presupuestaria, una partida presupuestaria. Tiene que tener en cuenta que el periodo de la anualidad presupuestaria el presupuesto aplica por un año, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de contrataciones que vayan a durar más de un año, tiene que buscar esa previsión. Entonces, tiene que haber un análisis de las cuentas, de los presupuestos, tiene que hacer un análisis contable, ¿verdad? Que le corresponde a la administración hacer, porque si no tiene ese presupuesto, no puede contratar.
hay un control, la administración, la Contraloría también puede hacer este control financiero contable. No puede ejercer un control de oportunidad o de conveniencias. Este análisis financiero contable en el voto 998 de 98 de la Sala Constitucional estima que forma parte de el control de juridicidad que la Contraloría puede realizar en esta materia. Lo ve como un control jurídico, como parte de ese control jurídico, y en realidad así lo es. Otro control muy importante es el control de resultados, y es aquí donde entran también la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia de la gestión, de la contratación. Entonces, es determinar la eficacia es buscar que la utilización de los recursos sean lo más efectivos para poder concretizar o satisfacer ese interés público. Es el cumplimiento, es la adecuación al cumplimiento de los fines públicos derivados de esa contratación. Buscando, volvemos a la fase de selección, buscando que sea utilizando el menor precio, pero con las mejores condiciones técnicas, ¿verdad? Estos controles se realizan de manera concomitante desde que se inicia el proceso de la contratación, desde que se toma la decisión de contratar. Ahí está la previsión, la verificación presupuestaria es un elemento sustancial. Si no hay esa previsión presupuestaria, no se puede contratar. Y eso justifica la decisión, sustenta la decisión de la apertura, también se verifica en la fase de análisis, porque buscamos la mejor opción al menor precio, y obviamente en la ejecución del contrato. Entonces, es muy importante tener en cuenta que forma parte de la realidad de todo el sistema de la contratación. La otra cuestión muy importante es que hay un deber que tienen las administraciones públicas de comunicar a la Contraloría General de la República la actividad contractual que realiza, no obstante que no derive de impugnaciones que deban de ser conocidas en contratos específicos. Esto está establecido en el artículo 101 de la Ley de Contratación Administrativa y 233 del Reglamento de la Ley General de la Contratación Administrativa. Pues la Contraloría establece la metodología, la forma y demás para llevar a cabo esta tarea, pero es una manera de tener conocimiento de cómo se está desempeñando la contratación en todo el aparato estatal, ¿verdad? Luego tenemos el régimen de responsabilidad que está... Vamos a ver, es que se me perdió la... Oh, no, sí estoy con la presentación. Ok. Estamos entonces con la responsabilidad, que es un principio establecido
en la propia Constitución, en los artículos 9 y 41 de la Constitución. Es una responsabilidad que abarca tanto a los funcionarios que están inmersos en la actividad de la contratación, encargados de la implementación de la contratación administrativa, en la toma de decisiones en las diferentes etapas de la contratación, como también en relación al contratista. Entonces, hay que tener en cuenta que, tratándose del funcionario, hay una responsabilidad penal, civil y disciplinaria. Estos tres tipos de responsabilidades pueden ser conjuntas, no son excluyentes unas de las otras, y para su implementación hay que aplicar el procedimiento ordinario, ¿verdad? Para poder determinar la verdad real de la situación, con plena garantía del debido proceso y derecho de defensa. Tienen una capacitación, me imagino, sobre el tema de procedimientos y resulta totalmente aplicable en estos supuestos. No me voy a meter a analizar ese procedimiento porque si no nos extendemos demasiado, eso da para una charla completa. El ordenamiento, la ley, dentro de los principios que integran el debido proceso está el de tipicidad. El de tipicidad de la falta. Esto está establecido en la Ley de Contratación Administrativa. La ley establece tres tipos de sanciones: la pérdida de credencial o el despido, la suspensión sin goce de salario y el apercibimiento escrito. Cuando esto está en los artículos 95, 96 y 96 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Tratándose de la pérdida de credencial o el despido, según sea el caso, la normativa lo que establece es, el primer supuesto es cuando el servidor, estando cubierto por el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de la Contratación Administrativa, participa en un contrato como oferente. Entonces, en este caso, se habla de pérdida de credencial, entendiendo regidores, alcalde, podría ser la pérdida del cargo, caso de diputados o magistrados, y la del despido, cuando no sean nombramientos de esta índole. El caso, vamos a ver la ley para ponerles ejemplos más claros. El 22 bis es el que establece los diferentes supuestos de funcionarios del régimen de contratación. Dice: el presidente y vicepresidentes de la República, los ministros, viceministros, diputados, magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor o subcontralor, generales de la República, el procurador general de la República, el procurador adjunto, el proveedor y su proveedor nacionales. Cuando estamos hablando de elección popular, entonces sería la credencial, ¿verdad? Es la pérdida de la credencial. La falta debe de ser acreditada en un procedimiento ordinario, lo determina la Contraloría, y la pérdida de la credencial la tiene que declarar el Tribunal Supremo de Elecciones. El primer conflicto de competencia que la Sala resolvió en su gestión refiere a este tema, y
me queda de tarea darles el número de voto o si no lo buscan. El que esté interesado me puede mandar a pedir por un mensajito por este mismo medio y yo les doy el dato del voto para que lo puedan tener. Ese fue el primer asunto que la sala resolvió como conflicto de competencia. Luego tenemos el caso de apercibimiento escrito. El apercibimiento escrito es la primera sanción o el primer grado de infracción para un funcionario que participe de la contratación administrativa. Entonces, establece supuestos muy concretos. El 96 de la Ley de la Contratación Administrativa dice: no incorpore oportunamente la documentación, impedir o dificultar injustificadamente el acceso al expediente, no incluir dictámenes o informes relevantes al expediente, retrasar injustificadamente pagos para proveedores o contratistas, atrasar injustificadamente la recepción de bienes y obras, incumplir los plazos de la ley para la adopción de los actos. Acordémonos que hay una disposición en la Ley General de la Administración Pública, el 329 de la Ley General, creo que es, que establece que los actos administrativos son válidos, no obstante haber sido dictados fuera del plazo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que eso genera responsabilidad. El hecho de que el acto sea válido no implica que no excluye la responsabilidad del funcionario que haya atrasado la adopción del acto 329. Dice el 329, la administración tendrá siempre el deber de resolver expresamente dentro de los plazos de esta ley. El no hacerlo se reputará como falta grave de servicio. El acto final recaído fuera del plazo será válido para todo efecto legal, salvo disposición en contrario. Estamos en caso de plazos que son ordenatorios y no perentorios. Pero el hecho de atrasar la adopción de estos actos no releva la responsabilidad del funcionario. No responder en tiempo las prevenciones que haga la Contraloría, no cumplir en tiempo el programa de adquisición institucional, no enviar el informe correspondiente, el que hablábamos anteriormente, a la Contraloría General de la República sobre las contrataciones de la administración. Ese es el primer grado de las sanciones. Se les hace una amonestación por escrito. ¿Qué dice después el artículo 96 bis? Mire, es que en supuestos de reiteración de faltas sancionadas con apercibimiento escrito, en el plazo de 2 años, dentro de los 2 años siguientes en que se adoptó una de estas sanciones, si el funcionario vuelve a reiterar, entonces cabe la suspensión sin goce de salario. También dice: dar por recibidos bienes, obras, servicios que no se ajusten a lo adjudicado sin advertirlo a los superiores. Recomendar contratación a persona cubierta con el régimen de prohibición. Bueno. Propiciar o facilitar la fragmentación ilegal de operaciones tramitando concursos por montos menores o contratación irregular. Dijimos que por principio constitucional, por mandato constitucional, el 182 establece la licitación pública como el mecanismo idóneo para que la administración pública contrate. Una manera de obviar esta exigencia podría ser el dividir el objeto de la contratación para que sean contrataciones que no tengan que hacerse por la licitación pública, sino que se hagan por la licitación abreviada, que tiene otros controles, menos controles.
Entonces, entre ellos, que no va ante la Contraloría General de la República, ¿verdad? En caso de objeción a cuantía o de adjudicación la impugnación de la adjudicación. Entonces, la administración sanciona, y eso está impedido en la normativa nuestra, el fragmentar o el tratar de dividir el objeto de la contratación para obviar el procedimiento que correspondería. Y finalmente también procede el despido cuando se reincida en una conducta sancionada con una suspensión en el plazo también de 2 años, o suministrar un funcionario que suministre información al oferente que le dé ventajas sobre los otros. Entonces, es decirle, mire, el fulano de la oferta tal tiene tales condiciones. Yo que usted veo a ver cómo hago. Se va a sacar un concurso en estos términos y estas tienen que ser las condiciones. O sea, es muy delicado el incumplir o el tratar de ayudar a uno de los oferentes. Recibir dádivas, comisiones, regalías de proveedores u oferentes para poder excluir a uno de los oferentes. Hacer que la administración incurra en pérdidas patrimoniales equivalentes o mayores a 12 meses de salario del funcionario que se va a sancionar, cuando la conducta es con dolo, culpa grave o negligencia. Repito, estas son sanciones disciplinarias que no excluyen la responsabilidad penal o civil que fuera del caso. Por ejemplo, si hubieran daños de la administración podría seguir el procedimiento establecido en la Ley General de la Administración Pública a tales efectos. Tengo entendido que les van a hablar en una capacitación, si no es que ya lo hicieron, sobre este tema de la responsabilidad del funcionario, ¿verdad? En relación al contratista, bueno, es muy importante garantizar esa buena fe, esa lealtad de la contratación, el principio de la buena fe en el ejercicio de la contratación. Entonces, la ley establece 2 tipos de sanciones que se dan en diferentes supuestos. Están establecidos en el artículo 100, 100 bis y 100 ter de la Ley de la Contratación Administrativa. Está la inhabilitación para el ejercicio de la contratación, o sea, la imposibilidad de contratar por un plazo de hasta 3 años, de 3 a 10 años, perdón, con la administración con la que contrató. Entonces tenemos la primera, perdón, ¿qué pasó? No se preocupe, es que están volviendo a ingresar. Ok, está bien. Tenemos el caso de, hay un apercibimiento, perdón, son 3 sanciones. Son 3 tipos de sanciones. El apercibimiento escrito también, la inhabilitación con la administración contratante y la inhabilitación con toda la administración pública. El apercibimiento está establecido en el artículo 99 de la Ley de la Contratación Administrativa, no lo puse en la filmina. Dice, cuando el contratista sin motivo, sin ninguna explicación a la administración, sin que haya causa,
incumple el contrato o cumple defectuosa o tardíamente el objeto del contrato. Esto no supone la ejecución de garantía, o sea, podría haber una ejecución de la garantía, pero además de eso puede haber un apercibimiento dependiendo. Y también podría haber responsabilidad. Quien de manera reiterada afecte el desarrollo normal del procedimiento de la contratación. Quien sin justa causa deje sin efecto la oferta en supuestos determinados, cuando haya una garantía de participación. Cuando hay inhabilitación para contratar con la administración contratante, cuando se reincida en alguna de las faltas que dieron lugar a falta de apercibimiento en el plazo de 3 años. Ojo que con el funcionario eran 2, aquí son 3. Tratándose del mismo producto y del mismo objeto, bien o servicio a contratar. Cuando el bien o el servicio que se adjudicó y que se esperaba recibir es de inferior calidad o condición a la ofrecida. Cuando se subcontrate obras, maquinarias, equipos que son diversas a las establecidas en el contrato. Cuando no se inicien las obras dentro del mes siguiente, después del refrendo de la Contraloría, sin motivo comprobado de que haya una causa de justificación, caso fortuito, fuerza mayor, lo que sea. Y obviamente teniendo en claro que en estos supuestos podría también dar lugar a la ejecución de la garantía de cumplimiento. O deje sin efecto la oferta sin mediar justa causa en supuestos en que no hay una garantía de participación. La prescripción en estos casos de la inhabilitación con la administración contratante es de 3 años a partir del momento en que se dan los hechos. El otro supuesto es la inhabilitación con toda la administración pública y se da cuando se obtenga ilegalmente información confidencial que lo coloque en una situación de ventaja frente a los otros oferentes. Suministre directamente o por tercero dávidas, ojo que están correlacionadas con las sanciones a los funcionarios, ¿verdad? Con dávidas a los funcionarios involucrados en la contratación. Y en este caso la sanción es por el plazo máximo, 10 años. Participe directa o indirectamente en procedimientos de contratación pese a estar cubierto por el régimen de prohibición del 122 y del 22 y 22 bis de la ley de contratación administrativa. Invoque o introduzca hechos falsos en la oferta y en los recursos. Reiteración de una de las faltas de los supuestos de inhabilitación con la administración contratante y el incumplimiento grave en el objeto del contrato que da lugar, que se puede dar por los siguientes motivos, porque ponga en peligro o la seguridad o salud de las personas, retrasos que encarezcan la obra por asuntos no previstos, incumplimientos reincidentes del contratista previamente sancionado con apercibimiento y la resolución contractual que haya sido declarada en proceso jurisdiccional. En estos supuestos la prescripción es de 5 años. Entonces, nótese que todo este régimen tiene estos controles, ¿verdad?
y este régimen de responsabilidad. Ok. Vamos a entrar entonces ya propiamente un poquito a la materia que nos corresponde, porque lo que acabamos de ver es como quien dice lo que está alrededor. Es el régimen por el cual ha habido adversión de muchos sectores, porque nótese que sí tenemos un régimen muy justificado de controles y de... ¡Ay! Espérese, esto no está conectado. Vamos a ver. Un minutito. Voy a revisar la conexión de la computadora porque parece que no me está cargando. Un minutito. Vamos a ver. Ay, qué enredo. Así les doy unos segundos de descanso. Gracias. ¿Qué pasa aquí? No me está atendiendo esto.